Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y me da mucho gusto saludarlos. Están en lectura en voz alta y hoy continuamos con el libro El sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle. Espero lo estén disfrutando. Se ve que son bien tímidos y no les gusta poner comentarios, pero me gusta que al menos me vayan acompañando en esta lectura. En fin, pónganse cómodos, cómodas. Comencemos. Capítulo 10. Extractos del diario del Dr. Watson. Hasta este momento me ha sido factible presentar los informes que envié a Sherlock Holmes durante los primeros días. No obstante, ahora he llegado a un punto de mi narración en que me veo obligado a abandonar este método y confiar una vez más en mis recuerdos, ayudado por el diario que yo llevaba aquellos días. Unos cuantos extractos de este último me conducirán a aquellas escenas que quedaron indeleblemente grabadas en mi memoria con todos sus detalles. Reanudo la narración, pues, en la mañana que siguió a nuestra fallida persecución del prisionero, y a las otras extrañas experiencias que nos acaecieron en el páramo. 16 de octubre. Día triste, con niebla y una ligera llovizna. La casa está rodeada de nubes que el viento arrastra, las cuales se abren de vez en cuando para dejar ver las impresionantes ondulaciones del páramo, con sus vetas de estaño y plata en los lados de las colinas y los lejanos peñascos que brillan cuando la luz incide sobre sus húmedas superficies. Todo está melancólico, fuera y dentro de la casa. El baronet tiene un negro humor después de la excitación de anoche. Yo mismo tengo conciencia de un peso en mi corazón y el sentimiento de un peligro inminente, un peligro que está siempre presente y que es tanto más terrible cuanto que soy incapaz de definirlo. ¿Es que no tengo motivos para ese sentimiento? Considérese la larga cadena de acontecimientos, todos los cuales han señalado la existencia de una siniestra influencia en torno nuestro. Está la muerte del último ocupante de la mansión, cumpliéndose así exactamente las condiciones de la leyenda familiar. Están los repetidos informes hechos por los campesinos acerca de la aparición de una extraña criatura en el páramo. Con mis propios oídos he escuchado en 2 ocasiones el sonido que se asemeja al aullido distante de un sabueso. Es increíble e imposible que pudiera realmente encontrarse fuera de las leyes corrientes de la naturaleza. Evidentemente no puede pensarse que un sabueso espectral vaya a dejar huellas materiales y a llenar el aire con su aullido. Stapleton puede caer en esa superstición, lo mismo que Mortimer, pero si yo poseo realmente una cualidad, esa es el sentido común, y nada podrá convencerme de tal cosa. Si tal sucediera, ello equivaldría a descender al nivel de estos pobres campesinos, a quienes no basta con hablar de un perro demoníaco, sino que al describirlo tienen que hacer que por sus ojos y boca arroje un fuego infernal. Holmes no prestaría atención a tales fantasías, y yo soy su ayudante. Pero los hechos son los hechos, y en 2 ocasiones he oído ya ese grito en el páramo. Supongamos que realmente hubiera un sabueso enorme suelto por el páramo. Ello explicaría muchas cosas. Pero, ¿dónde podría ocultarse tal animal? ¿Dónde conseguiría su comida? ¿De dónde llegó y cómo era posible que nadie lo viera de día? Debe reconocerse que la explicación natural ofrece casi tantas dificultades como la otra. Y siempre, aparte del sabueso, se encuentra el hecho de la humana agencia que intervino en Londres, del hombre que vimos en el coche, y de la carta que ponía en guardia a Sir Henry contra los peligros del páramo. Esta al menos fue real, pero tanto pudo ser obra de un amigo protector como de un enemigo. ¿Dónde se encontraba en esos momentos ese amigo o enemigo?
¿Se había quedado en Londres o nos había seguido hasta aquí? ¿Podría ser el extraño que yo vi en el alto del Tormo? Es cierto que solamente yo pude verle, pero hay cosas de las que estoy completamente seguro. No se trata de nadie que yo haya visto aquí, y a estas alturas conozco ya a todos los vecinos. La figura era bastante más alta que la de Stapleton y mucho más delgada que la de Frankland. Posiblemente podía haber sido Barrymore, pero le habíamos dejado en la casa, y estoy seguro de que no hubiera podido seguirnos. Así pues, hay alguien que nos sigue, del mismo modo que alguien nos vigiló en Londres. Jamás nos lo hemos sacudido de encima. Si pudiera poner las manos sobre ese hombre, al fin nos encontraríamos al término de nuestras dificultades. A este fin debo dedicar ahora todas mis energías. Mi primer impulso fue explicar a Sir Henry todo mi plan. No obstante, mi segundo impulso, más acertado que el primero, es llevar a cabo mi juego y hablar de él lo menos que pueda a nadie. Sir Henry está silencioso y distraído. Sus nervios se han visto extrañamente impresionados a causa de aquel sonido. No diré nada que pueda aumentar sus ansiedades, sino que daré mis propios pasos para lograr el fin que persigo. Esta mañana, después del desayuno, tuvimos una pequeña escena. Barrymore pidió permiso para hablar a solas con Sir Henry, y ambos se encerraron durante un tiempo en el estudio del segundo. Sentado yo en la sala de juegos, en más de una ocasión oí que sus voces se elevaban, y tuve una idea bastante acertada del tema que discutían. Al cabo de un rato, el baronet abrió la puerta y me llamó. «Barrymore considera que hemos cometido una injusticia con él», dijo. «Cree que no fue justo por nuestra parte perseguir a su cuñado cuando él, por su propia voluntad, nos había dado cuenta del secreto». Ante nosotros permanecía el mayordomo, muy pálido pero muy sosegado. «Tal vez haya puesto demasiado ardor en mis palabras», dijo, «y de ser así, le ruego me disculpe, pero quedé muy sorprendido cuando ustedes dos, caballeros, regresaron esta mañana, y supe que habían estado dando caza a Selden. Ya tiene el pobre sujeto bastantes personas de quienes escapar, para que yo le añada más perseguidores. Si usted nos lo hubiera confesado por su propia voluntad, la cosa hubiera sido diferente», replicó el baronet. «Solamente nos lo dijo, o mejor dicho, lo hizo su mujer, cuando se vio forzada a explicarse, y no tuvo más remedio que hacerlo». «No pensé que usted se aprovechase de ello, Sir Henry. Realmente no lo creí». «Ese hombre es un peligro público. Por el páramo hay diseminadas casas solitarias, y él es un individuo al que no detendría nada. Basta ver su cara para darse cuenta de ello. Fíjese, por ejemplo, en la casa de Mr. Stapleton, donde no hay nadie más que él para defenderla. Nadie estará a salvo hasta que se encuentre de nuevo tras las rejas de la celda». «No entrará a ninguna casa, señor, se lo prometo solemnemente, y jamás volverá a molestar a nadie en este país. Le aseguro, Sir Henry, que dentro de unos cuantos días se habrán ultimado todos los preparativos necesarios, y estará camino de Sudamérica. Por amor de Dios, señor, le ruego que no informe a la policía de que aún se encuentra en el páramo. Ya han cesado de buscarle por allí, y él puede permanecer tranquilo hasta que el barco esté listo. No puede informar acerca de él a las autoridades sin que nos planteen problemas a mi mujer y a mí. Le suplico que no diga nada a la policía, señor». «¿Qué dice usted, Watson?» «Si se encontrase fuera del país, el contribuyente se quitaría un peso de encima», respondí encogiéndome de hombros. «Pero
Pero, ¿qué pasa si roba algo antes de irse? Él no haría una locura como esa, señor. Le hemos proporcionado todo lo que pueda necesitar. Cometer un delito equivaldría a dar a conocer el lugar donde se oculta. Eso es evidente, dijo Sir Henry. Bien, Barrymore. Dios le bendiga, señor. Gracias de todo corazón. Si le hubieran vuelto a coger, mi mujer no lo habría podido resistir. Me imagino que estamos cooperando y alentando una felonía, ¿verdad, Watson? Pero después de lo que acabamos de oír, no creo que pudiera entregar al hombre. Así pues, aquí se acaba el asunto. Bien, Barrymore, puede usted retirarse. Ha sido usted tan amable con nosotros, Sir Henry, que quisiera poder pagárselo de algún modo. Sé algo, Sir Henry, que tal vez hubiera debido declarar anteriormente, pero lo descubrí bastante tiempo después de la investigación judicial. Jamás se lo he confesado a nadie. Es referente a la muerte de Sir Charles. Tanto el baronet como yo nos pusimos de pie. ¿Sabe usted cómo murió? No, señor, eso no lo sé. Pues, ¿qué sabe? Sé por qué se encontraba junto a la puerta del páramo a aquella hora. Iba a verse con una mujer. ¿A ver a una mujer? ¿Él? Sí, señor. ¿Cuál es el nombre de la mujer? No puedo darle el nombre, señor, sino solamente sus iniciales, que eran LL. ¿Cómo supo esto, Barrymore? Bueno, Sir Henry, su tío recibió una carta aquella mañana. Normalmente recibía muchas cartas ya que era un hombre público y muy conocido a causa de la bondad de su corazón, de modo que todo aquel que tenía algún problema recurría a él. Pero aquella mañana dio la casualidad de que no había más que esa carta. Así que reparé en ella. Procedía de Coombe Tracey y la dirección la había escrito una mujer. ¿Y bien? Bueno, señor, yo no volví a pensar más en el asunto, y jamás lo hubiera recordado de no ser por mi mujer. Hace solo unas semanas que ella estaba limpiando el estudio de Sir Charles. No se había tocado desde el día de su muerte, cuando encontró las cenizas de una carta quemada en la parte posterior de la chimenea. La mayor parte de ella estaba quemada en pequeños pedazos. Solo una pequeña tira se conservaba intacta. Pertenecía a la parte inferior del papel, y aún podía verse la escritura, a pesar de ser gris sobre fondo negro. Nos pareció que se trataba de un postdata del final de la carta, y decía: «Por favor, como usted es un caballero, le ruego que queme esta carta y esté en la puerta a las 10. Debajo aparecían las iniciales de la firma LL. ¿Tiene usted ese trozo de papel? No, señor, se hizo pedazos al moverlo. ¿Había recibido Sir Charles otras cartas con la misma letra? Pues, señor, yo no me fijaba en su correspondencia, tampoco me hubiera fijado en esta de no haber llegado sola. ¿Y tiene alguna idea de quién puede ser LL? No, señor, no más que usted, pero espero que, si pudiésemos poner las manos encima de esa mujer, sabríamos más cosas acerca de la muerte de Sir Charles. No puedo comprender, Barrymore, cómo ocultó esta importante información. Lo encontramos inmediatamente después de que nos llegasen nuestros problemas, y además mi mujer y yo queríamos mucho a Sir Charles. Tenga en cuenta todo el bien que nos ha hecho. Y descubrir esto tal vez no hubiera ayudado a nuestro pobre señor, ya que hay que andar con cuidado cuando interviene en el caso una dama. Hasta los mejores. ¿Pensó usted que podría afectar a su buen nombre? Bueno, señor,
Pensé que nada bueno podría venir de ello, pero usted se ha portado tan bien con nosotros que creo que no estaría bien ocultarle lo que yo sé acerca del asunto. Muy bien, Barrymore. Puede retirarse. Cuando hubo salido el mayordomo, Sir Henry se volvió hacia mí. Bien, Watson, ¿qué opina usted de esta nueva luz? Parece que hace aún más denso que antes el misterio. Lo mismo opino yo, pero todo el asunto se aclararía si pudiéramos descubrir a esa LL. Eso es lo que hemos logrado. Sabemos que hay una mujer que conoce los hechos, así que convendría descubrirla. ¿Qué opina usted que deberíamos hacer? Informar inmediatamente a Holmes de este hallazgo. Le proporcionaré la pista que él estaba buscando. O mucho me equivoco o esto va a traerle con nosotros. Fui inmediatamente a mi habitación y escribí a Holmes el informe sobre esta conversación. Era evidente que últimamente había estado muy ocupado, ya que las notas que yo recibía de Baker Street eran pocas y concisas. No incluía ningún comentario acerca de la información que yo le proporcionaba, y apenas hacía referencia a mi misión. No cabe duda de que el caso del chantaje estaba absorbiendo todas sus facultades. No obstante, este nuevo factor seguramente atraería su atención y renovaría su interés. Deseaba que estuviera aquí. 17 de octubre. Todo el día ha estado lloviendo a cántaros. La lluvia gotea desde los aleros y hace susurrar la hiedra al chocar contra ella. He pensado en el fugitivo, que se encuentra desnudo en el páramo, frío y sin refugio. Pobre individuo, sean cuales fueren sus delitos, ha sufrido lo suficiente para penarlos. He pensado también en la otra persona, la figura recortada contra la luna. También el observador invisible, el hombre de la oscuridad, se encontraba en medio del diluvio. Por la tarde me puse el impermeable y, lleno de lúgubres imaginaciones, me adentré en el páramo encharcado, mientras la lluvia me daba en el rostro y el viento silbaba en mis oídos. Dios guarde a los que se adentren hoy en la gran ciénaga, ya que hasta las partes elevadas se están convirtiendo en un lodazal. Encontré el tormo negro donde había visto al solitario vigilante, y desde su rugosa cima contemplé las melancólicas ondulaciones del terreno. Por su superficie rojiza se deslizaban torrentes de lluvia, y el paisaje estaba cubierto de nubes bajas de color pizarra que orlaban como una guirnalda las laderas de las fantásticas colinas. En la lejana hondonada que se veía a la izquierda, por encima de los árboles, sobresalían, medio ocultas por la niebla, las dos torres gemelas de Baskerville Hall. Era la única señal de vida humana que yo podía percibir, a no ser las chozas prehistóricas que cubrían densamente las laderas de las colinas. Por ningún lugar se percibía rastro alguno del hombre solitario que yo había visto en ese mismo sitio 2 noches antes. Mientras regresaba, me adelantó el doctor Mortimer, que guiaba un pequeño coche por la accidentada senda del páramo, que conducía a la lejana granja de Fulmere. Ha sido muy atento con nosotros y apenas ha pasado un día sin que haya venido a la mansión para ver qué tal nos iba. Insistió en que subiese al coche con él y me llevó a casa. Le encontré muy preocupado por la desaparición de su pequeño perro de aguas. Se había adentrado en el páramo y no había regresado. Le consolé lo mejor que pude, pero recordé al pony de la gran ciénaga y no creo que vuelva a ver jamás a su perrito. A propósito, Mortimer, le pregunté mientras dábamos saltos por el accidentado camino, supongo que habrá pocas personas dentro de su radio de acción que usted no conozca. Creo que conozco casi a todo el mundo. ¿Puede decirme entonces el nombre de una mujer cuyas iniciales son LL? No.
dijo después de pensar unos momentos. Hay algunos gitanos y jornaleros que no conozco bien, pero entre los agricultores y personas acomodadas no hay nadie cuyas iniciales sean LL. Espere un poco, añadió después de una pausa. Está Laura Lyons, cuyas iniciales son LL, pero vive en Coombe Tracey. ¿Quién es?, pregunté. La hija de Frankland. ¿Cómo? ¿Una hija de Frankland? Exactamente. Se casó con un artista llamado Lyons, el cual vino a pintar en el páramo. Resultó ser un canalla y la abandonó. Por lo que he oído, la culpa no debió de ser solamente suya. El padre de la muchacha no quiso saber nada de ella por haberse casado sin su consentimiento, y tal vez por algún otro motivo. Lo cierto es que entre el viejo pecador y el nuevo, la chica ha tenido malos ratos. ¿Cómo vive ella? Supongo que el viejo Frankland le pasa una pensión, pero no puede ser muy grande, ya que sus propios asuntos están bastante revueltos. Puede haberse merecido el castigo que sea, pero no se la podía dejar en una situación desesperada. Su historia se difundió y varias personas hicieron lo posible por permitirle ganarse la vida honradamente. Uno de ellos fue Stapleton y el otro Sir Charles. Yo también contribuí. Era con el fin de instalarle un negocio de copias mecanográficas. Quiso saber el motivo de mis preguntas, pero yo me las arreglé para satisfacer su curiosidad sin decirle demasiado, ya que no hay razón alguna para confiar nuestros secretos a todo el mundo. Mañana por la mañana iré a Coombe Tracey, y si logro ver a esa Mistress Laura Lyons, de equívoca reputación, habré dado un gran paso hacia el esclarecimiento de uno de los incidentes de esta cadena de misterios. Evidentemente se está desarrollando en mí la sabiduría de una serpiente, cuando Mortimer me presionó con sus preguntas hasta un grado que no era conveniente. Le pregunté, como por casualidad, a qué tipo pertenecía el cráneo de Frankland, con lo que logré no oír otra cosa sino craneología por el resto del viaje. No en balde he vivido durante años al lado de Sherlock Holmes. Solo tengo que dejar constancia de un incidente más en este día tempestuoso y melancólico. Se trata de la conversación que acabo de mantener con Barrymore, la cual me ha proporcionado una nueva e importante baza que jugaré en su momento. Mortimer se había quedado a cenar, y después de hacerlo, él y el baronet jugaron una partida de écarté. El mayordomo me sirvió el café en la biblioteca y aproveché la ocasión para hacerle unas preguntas. Bien, dije, ¿ha partido ya ese precioso pariente suyo o aún sigue oculto por ahí? No lo sé, señor. Espero que los cielos hayan permitido que se vaya, ya que únicamente nos ha traído problemas. No he vuelto a saber nada de él desde que le dejé alimentos por última vez, y eso fue hace 3 días. ¿Le vio entonces? No, señor, pero la comida había desaparecido, cuando fui por allí en la siguiente ocasión. Así pues, él estaba aún. Eso habría que suponer, a no ser que la hubiese cogido otro hombre. No pude terminar de llevarme el café a los labios y me quedé mirando a Barrymore. ¿Sabe entonces que hay otra persona? Sí, señor. En el páramo hay otro hombre. ¿Le ha visto usted? No, señor. Entonces, ¿cómo sabe que existe? Hace una semana o más que Selden me habló de él. Se está ocultando también, pero por lo que he podido juzgar, no se trata de un prisionero fugitivo. Esto no me gusta, doctor Watson. Le digo sinceramente que no me gusta. Me contestó con una repentina pasión llena de sinceridad. Escuche lo que voy a decirle, Barrymore.
De todo este asunto solo me interesa el bienestar de su señor. Mi venida aquí no tiene otro objeto sino ayudarle. Dígame con franqueza qué es lo que no le gusta. Barrymore dudó un momento como si lamentase su espontaneidad anterior o encontrase difícil expresar con palabras sus sentimientos. «Son todas esas idas y venidas, señor», exclamó al fin mientras extendía sus manos en dirección a la ventana, empañada por la lluvia que daba hacia el páramo. «En algún lugar se está llevando a cabo un juego deshonesto, y se está fraguando algún mal, de ello estoy seguro. Me alegraría muchísimo, señor, que Sir Henry regresase a Londres». «Pero, ¿qué es lo que le alarma?» «Fíjese en la muerte de Sir Charles. Eso ya fue bastante malo, según dice la gente del campo. Fíjese en los ruidos que hay en el páramo durante la noche. No hay hombre que se atreva a cruzarlo después de la puesta del sol, aunque le paguen por ello. Fíjese en ese desconocido que se oculta por ahí, vigilando y aguardando. ¿Qué es lo que espera? ¿Qué significa? No indica nada bueno para el nombre de los Baskerville, y me sentiré contentísimo de alejarme de aquí tan pronto como la nueva servidumbre de Sir Henry esté dispuesta a ocupar su puesto en la mansión». «Pero con respecto a ese desconocido», le pregunté, «¿puede decirme algo acerca de él? ¿Qué dijo Selden? ¿Descubrió dónde se oculta o qué hace?» «Le vio 1 o 2 veces, pero es un hombre muy astuto y no puede saberse qué se lleva entre manos. Al principio creyó que era un policía, pero pronto descubrió que era alguien de sus mismas condiciones. Por lo que pudo ver, tiene aspecto de caballero, pero no logró darse cuenta de cuáles eran sus propósitos». «¿Y dónde dijo que vivía?» «En las antiguas casas, en las colinas, en las cabañas de piedra donde vivieron los primitivos». «¿Y qué pasa con su comida?» «Selden descubrió que hay un muchacho que trabaja para él y le lleva todo lo que necesita. Yo diría que va a Coombe Tracey a buscar lo que requiere». «Muy bien, Barrymore. Ya hablaremos más de esto en otra ocasión». Cuando el mayordomo hubo salido, me acerqué a la negra ventana y a través de los empañados cristales contemplé las veloces nubes y la silueta de los árboles que agitaba el viento. Aún en el interior la noche era inclemente. ¿Qué no sería, pues, en una cabaña en medio del páramo? ¿Qué pasión, qué odio puede dominar a un hombre para llevarle a ocultarse en un lugar tal y con un tiempo como ese? ¿Y qué ferviente y ansioso propósito puede tener ese hombre para no reparar en pruebas tan duras? Allí, en aquella cabaña del páramo, parece residir el meollo del problema que tanto me inquieta. Prometo que no pasará un día más sin que haga todo lo que esté al alcance de la mano del hombre para llegar al origen del misterio. Capítulo 11. El hombre del torno. Los extractos de mi diario que integran el capítulo anterior han llevado mi narración hasta el 18 de octubre, momento en que estos extraños acontecimientos comenzaron a desplazarse rápidamente hacia su terrible conclusión. Los incidentes del día siguiente están grabados de un modo indeleble en mi recuerdo, y puedo describirlos sin tener que recurrir a las notas que tomé en aquellos momentos. Comienzo pues desde el día que siguió a aquel en que fijé 2 hechos importantes. Uno, que Mistress Laura Lyons, de Coombe Tracey, había escrito a Sir Charles Baskerville y le había citado en el mismo lugar y a idéntica hora en que le sobrevino la muerte. El otro, que el hombre que se ocultaba en el páramo se le podría encontrar entre las cabañas de piedra de la colina,
Poseyendo estos dos datos, creí que mi inteligencia o mi valor habrían de ser deficientes si no podían arrojar alguna luz sobre estos oscuros puntos. La noche anterior no tuve la oportunidad de explicar al baronet lo que había sabido acerca de Mistress Lyons, ya que el doctor Mortimer se había quedado jugando a las cartas hasta muy tarde. No obstante, a la hora del desayuno, le puse al corriente de mi descubrimiento y le pregunté si le apetecía acompañarme. Al principio se mostró muy interesado en hacerlo, pero pensándolo mejor creímos que los resultados podrían ser mejores si iba yo solo. Cuanto más formal fuese la visita, menos información lograríamos obtener. Así pues, dejé a Sir Henry en la mansión, no sin ciertos remordimientos de conciencia, y marché en coche a realizar mis nuevas pesquisas. Cuando llegué a Coombe Tracey, dije a Perkins que se quedase al cuidado de los caballos, y pregunté por la dama a quien había ido a interrogar. No tuve dificultad en encontrar sus aposentos, que eran céntricos y estaban bien señalados. Una doncella me hizo pasar sin ninguna ceremonia, y una vez hube entrado en el salón, una dama que estaba sentada frente a una máquina de escribir Remington se puso en pie con una sonrisa de bienvenida. Sin embargo, su expresión decayó al ver que yo era un extraño, y me preguntó cuál era el objeto de mi visita. La primera impresión que causaba Mistress Lyons era la de su extraordinaria belleza. Su cabello y sus ojos eran del mismo color castaño, y sus mejillas, aunque bastante pecosas, tenían el rubor de exquisito capullo de la mujer morena, el delicado color rosado que se oculta en el corazón de la rosa azufre. La primera impresión que causaba, repito, era admirativa, pero la segunda era de crítica. En su rostro había algo, aunque sutil, que no encajaba, cierta vulgaridad en la expresión, dureza tal vez en sus ojos, cierta flacidez de los labios que estropeaba su perfecta belleza. Pero todo esto, naturalmente, eran cosas en las que uno caía después. En aquel momento tuve conciencia simplemente de que me encontraba en presencia de una mujer muy hermosa que me preguntaba las razones de mi visita. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo delicada que era mi misión. Tengo el placer de conocer a su padre. Fue una presentación muy poco airosa y la dama me lo hizo sentir. No hay nada en común entre mi padre y yo, respondió. No le debo nada y sus amigos no son mis amigos. Si no hubiera sido por el difunto Sir Charles Baskerville y otros buenos corazones, yo hubiera podido morirme de hambre sin que a mi padre le importase nada. He venido a verla a causa de Sir Charles Baskerville. Las pecas se hicieron más visibles en el rostro de la mujer. ¿Qué puedo decirle de él?, me preguntó mientras desplazaba con nerviosismo sus dedos por el teclado de su máquina. Usted le conocía, ¿verdad? Ya le he dicho que debo mucho a su amabilidad. Si me es posible mantenerme, se debe en gran parte al interés que él se tomó por mi desgraciada situación. ¿Usted le correspondió? La mujer me lanzó una rápida mirada con un brillo de enfado en sus ojos castaños. ¿Qué objeto tienen estas preguntas?, dijo con aspereza. El objeto es evitar un escándalo público. Es mejor que resolvamos aquí el asunto antes de que escape a nuestro control. Guardó silencio y su rostro mostraba una extrema palidez. Al fin levantó la vista con un gesto atrevido y desafiante. «Bien, le responderé», dijo. «¿Qué quiere preguntarme?» «¿Le correspondió usted?» «Ciertamente. Le escribí en una o dos ocasiones para agradecerle su delicadeza y generosidad». «¿Tiene usted anotada la fecha de las cartas?»
No. ¿Se reunió con él alguna vez? Sí, en 1 o 2 ocasiones en que vino a Convict Tracy. Era un hombre a quien le gustaba su retiro y prefería hacer el bien en secreto. Pues si usted le vio tan raras veces y le escribió tan poco, ¿cómo supo él de los asuntos de usted para poder ayudarla, como acaba de decirme que hizo? Resolvió la dificultad que le había planteado con la mayor rapidez. Había varios caballeros que conocían mi triste historia y se unieron para ayudarme. Uno era Mr. Stapleton, vecino e íntimo amigo de Sir Charles. Fue sumamente amable y por medio de él se enteró Sir Charles de mis problemas. Ya sabía yo que Stapleton había actuado como almoneda de Sir Charles en varias ocasiones, así que la declaración de la dama parecía ser cierta. ¿Escribió a Sir Charles alguna ocasión pidiéndole que se viera con usted? Continué. Mistress Lyons se enrojeció de ira. Realmente esta es una pregunta extraordinaria, caballero. Lo siento, señora, pero he de repetirla. Pues entonces le contestaré. Desde luego que no. ¿No lo hizo el mismo día de la muerte de Sir Charles? El rubor había desaparecido por un momento y ante mí apareció un rostro mortecino. Sus labios apenas pudieron emitir su no, que más vi que oí. Probablemente su memoria la engaña, dije. Podría incluso citar un párrafo de su carta. Decía, por favor, como es usted un caballero, le ruego que queme esta carta y esté en la puerta a las 10. Creí que se había desmayado, pero logró recuperarse gracias a un supremo esfuerzo. ¿Es que no existen caballeros? Respondió. Comete usted una injusticia con Sir Charles. Él quemó la carta, pero a veces una carta puede ser legible incluso después de quemada. ¿Reconoce ahora que la escribió? Sí, lo hice, exclamó, dejando ver su alma en un torrente de palabras. La escribí. ¿Por qué habría de negarlo? No tengo nada de qué avergonzarme. Quería que él me ayudase. Creía que si tenía una entrevista con él podría lograr su ayuda, de modo que pedí verle. ¿Por qué a esas horas? Porque acababa de enterarme de que se marchaba a Londres al día siguiente, y podía estar ausente varios meses, y había razones por las que no podía estar yo allí antes. Pero, ¿por qué entrevistarse con él en aquella puerta y no en su casa? ¿Cree usted que una mujer podía ir sola a aquellas horas a la casa de un hombre soltero? Bien, ¿qué pasó cuando llegó allí? Jamás fui. ¿Mistress Lyons? No, se lo juro a usted por todo lo más sagrado, jamás llegué a ir. Hubo algo que me impidió hacerlo. ¿Qué fue lo que se lo impidió? Es un asunto privado y no puedo decírselo. ¿Reconoce usted que realizó una cita con Sir Charles a la misma hora y en el preciso lugar en que encontró su muerte, pero niega haber asistido a esa cita? Esa es la verdad. La interrogué una y otra vez, pero no logré que pasara de ahí. Mistress Lyons, dije mientras me ponía en pie y dando por terminada la larga e inconcluyente entrevista. Está usted adquiriendo una gran responsabilidad y colocándose en una falsa posición al no declarar absolutamente todo lo que sabe. Si tengo que solicitar la ayuda de la policía, ya verá usted con qué gravedad se verá comprometida. Si es usted inocente, ¿por qué negó al principio haber escrito a Sir Charles en esa fecha? Porque temía que de ello se infiriese alguna falsa conclusión y pudiese verme envuelta en un escándalo.
¿Y a qué se debía su insistencia en que Sir Charles destruyese la carta? Si ha leído la carta, ya lo sabrá. No he dicho que hubiera leído la carta. Ha citado una parte de ella. He citado la postdata. Como le he dicho, la carta había sido quemada, y no toda ella era legible. Le pregunto una vez más, ¿a qué se debía su insistencia para que Sir Charles destruyese la carta que recibió el día de su muerte? La razón es de índole privada. Tanto mejor para que evite una investigación pública. Pues se lo diré. Si sabe algo de mi desgraciada historia, no ignorará que realicé un precipitado matrimonio y luego tuve motivos para lamentarlo. Ya lo he oído. Mi vida ha sido una incesante persecución por un marido a quien aborrezco. La ley está de su parte y cada día he de enfrentarme con la posibilidad de que pueda obligarme a vivir con él. En la época en que escribí dicha carta a Sir Charles, había oído decir que tal vez podría recuperar mi libertad si lograba hacer frente a ciertos gastos. Esto lo significa todo para mí: paz de espíritu, felicidad, autorrespeto, todo. Conocía la generosidad de Sir Charles y pensé que me ayudaría si oía la historia de mis propios labios. Entonces, ¿cómo es que no fue? Porque, entre tanto, recibí ayuda de otra fuente. ¿Por qué no escribió, pues, a Sir Charles y se lo explicó? Así lo hubiera hecho de no ser porque a la mañana siguiente leí en el periódico que había muerto. La historia de la mujer tenía coherencia en todas sus partes, y todas mis preguntas no lograron alterarla en absoluto. Lo único que podía hacer era comprobar dicha declaración, para lo cual averiguaría si realmente había iniciado el proceso para lograr el divorcio de su marido en la fecha de la tragedia o hacía esos días. Era imposible que se atreviera a decir que no había estado en Baskerville Hall si realmente había ido, ya que tendría que haberla llevado un carruaje, y no hubiera podido regresar a Coombe Tracey hasta primeras horas de la mañana. Una excursión como esa no se hubiera podido mantener en secreto. Era pues probable que estuviera diciendo la verdad, o al menos parte de la misma. Me marché defraudado y descorazonado. Una vez más había llegado a ese punto muerto al que parecían conducir todas las pistas por las que intentaba llegar al objeto de mi misión. Y no obstante, cuanto más pensaba en la carta de la mujer, en su actitud, tanto más me parecía sentir que me ocultaba algo. ¿Por qué había de palidecer de ese modo? ¿Por qué había de negarlo todo hasta que no tuvo más remedio que admitir los hechos? ¿Por qué había de mostrarse tan reticente respecto al tiempo de la tragedia? Era seguro que la explicación de todo esto no era tan inocente como ella quería hacerme creer. Por el momento no podía adelantar más en esa dirección, sino que debía retroceder a la otra pista que había de descubrir entre las cabañas de piedra del páramo. Y esa era una dirección sumamente imprecisa. Me di cuenta de ello cuando al regresar en el coche me fijé en que, colina tras colina, en todas ellas se encontraban restos del antiguo poblado. La única indicación de Barrymore había sido que el desconocido vivía en una de las cabañas abandonadas, pero había cientos de ellas diseminadas a lo largo y ancho del páramo. De todos modos me servía de guía mi propia experiencia, ya que yo mismo había visto al hombre en cuestión en lo alto del Tormo Negro. Ese debía ser, pues, el centro de mi investigación. A partir de allí debería explorar cada cabaña del páramo hasta llegar a la que buscaba. Si el hombre se encontraba en ella, averiguaría de sus propios labios, a punta de revólver, si era necesario, quién era y por qué nos había seguido durante tanto tiempo.
Pudo escapar de nosotros en medio de la multitud de Regent Street, pero sería un problema para él hacer otro tanto en el solitario páramo. Por otra parte, si encontraba la cabaña, pero no estaba en ella su morador, aguardaría por muy larga que fuera la espera hasta que él regresara. Holmes se lo había dejado escapar en Londres. Sería, por cierto, un triunfo para mí lograr hacerme con él después de que mi maestro había fracasado. La suerte nos había vuelto la espalda una y otra vez en esta investigación, pero al fin acudió en mi ayuda en esta pesquisa, y el mensajero de la buena fortuna no fue otro sino Mr. Frankland, que estaba con su blanco bigote y su rostro encendido ante la puerta de su jardín, la cual daba al camino por el cual yo marchaba. «Buenos días, doctor Watson», gritó con inusitado buen humor. «Conceda un descanso a sus caballos y pase a tomar un vaso de vino y felicitarme». Después de lo que había oído acerca del modo como había tratado a su hija, mis sentimientos hacia él se encontraban lejos de ser amistosos. Pero tenía deseos de enviar a casa a Perkins con el coche, y la oportunidad era excelente. Me apeé y mandé a Sir Henry el recado de que iría caminando y llegaría a la hora de cenar. A continuación fui detrás de Frankland hasta el comedor. «Es un gran día para mí, caballero, uno de los días de mi vida que tengo buenos triunfos en mis manos», exclamó con muchos aspavientos. «He conseguido un doble triunfo. Voy a enseñar a estas gentes qué es la ley y que hay un hombre que no teme invocarla. He establecido un derecho de tránsito por el centro del parque del viejo Middleton, justo a través del mismo y a menos de 100 yardas de la puerta de su casa. ¿Qué opina de esto? Enseñaremos a esos magnates que no pueden saltarse a la torera los derechos del pueblo y confundir a éste. Y he cerrado el bosque a donde la gente de Fernworthy solía ir de excursión. Esa gente infernal se cree que no existen derechos de propiedad y que pueden infectar el lugar que quieran con papeles y botellas. Ambos casos están decididos, doctor Watson, y ambos en mi favor. No he tenido un día como este desde que derroté a Sir John Morland en mi acusación por allanamiento de propiedad ajena, ya que había cazado en sus propios campos. Pero, ¿cómo se las arregló para conseguirlo? Búsquenlo en los libros, caballero. Merece la pena leerlo. Frankland vs. Morland Court, de Queen's Bench. Me costó 200 libras, pero logré el veredicto. ¿Le reportó alguna ventaja? No, señor, ninguna. Me siento orgulloso de decir que no tenía ningún interés personal en el asunto. Actúo enteramente por un sentido del deber cívico. No tengo ninguna duda, por ejemplo, de que la gente de Fernworthy me quemará en efigie esta noche. La última vez que lo hicieron dije a la policía que deberían poner fin a esas exhibiciones vergonzosas. El cuerpo de policía del condado se encuentra en un estado deplorable, señor, y no me ha proporcionado la colaboración a que tengo derecho. El caso de Frankland contra su majestad expondrá el asunto a la atención del público. Ya les avisé de que algún día se arrepentirían de haberme tratado como lo hicieron, y mi amenaza se va a cumplir. ¿Cómo? El anciano puso una expresión de persona que sabe lo que se hace. Porque podría decirles algo que se mueren por conocer, pero nada me induciría a ayudar a esos pillos en modo alguno. Había estado tratando de hallar una excusa que me permitiese escapar a sus comadres, pero en esos momentos deseaba oír más detalles acerca del asunto. Ya había visto lo suficiente acerca del carácter del viejo pecador, tan aficionado a llevar la contraria, para comprender que cualquier signo de interés por mi parte
bastaría para poner fin a sus confidencias. Un caso de caza furtiva, sin duda, dije con indiferencia. No, amigo. Un asunto mucho más importante que ese. ¿Qué le parece el fugitivo del páramo? No me va usted a decir que sabe dónde está, sugerí. Tal vez no sepa exactamente dónde está, pero estoy seguro de que podría ayudar a la policía a echarle las manos encima. ¿Nunca se le ha ocurrido que el modo de cazar a ese hombre es saber de dónde consigue la comida para así seguirle la pista? Ciertamente parecía que se estaba aproximando excesivamente a la verdad. Sin duda, dije, pero ¿cómo sabe que está en algún lugar del páramo? Porque he visto con mis propios ojos al recadero que le lleva la comida. Mi corazón se sobresaltó pensando en Barrymore. Era algo muy serio estar en las manos de ese viejo entrometido y malicioso. Lo que dijo a continuación me quitó un peso de encima. Le sorprenderá saber que quien le lleva los alimentos es un niño. Todos los días le veo por el catalejo que tengo instalado en el tejado. Pasa por el mismo sendero a la misma hora. ¿Y a quién podría ir a ver si no es al fugitivo? Esto era tener suerte, evidentemente, y no obstante oculté toda apariencia de interés. Un chico. Barrymore había dicho que el desconocido le abastecía a un muchacho. Frankland había tropezado con su pista, no con la del fugitivo. Si lograba sacarle lo que sabía, me ahorraría una caza laboriosa. Pero mis mejores bazas eran la incredulidad y la indiferencia. Yo diría que es mucho más probable que se trate del hijo de alguno de los pastores del páramo que lleva la comida a su padre. Esta última aparente oposición hizo que el viejo autócrata se enardeciera. Sus ojos me miraron malignamente y sus grises bigotes se erizaron como si fuera un gato enfurecido. «Vaya, caballero», dijo mientras me señalaba la gran extensión del páramo. «¿Ve usted el tormo negro por allí? Bueno, ¿ve ahora la colina baja que está más allá? La que tiene aquellas zarzas en la parte superior. Es la zona más rocosa de todo el páramo. ¿Cree usted que es un lugar donde un pastor conduciría su rebaño? Su sugerencia es absurda, caballero». Me limité a responder que había hablado sin conocer todos los hechos. Mi sumisión le agradó y dio origen a nuevas confidencias. «Puede estar seguro, caballero, de que antes de llegar a emitir una opinión, me aseguro del terreno que piso. He visto al muchacho una y otra vez con su hatillo, todos los días, y algunos en 2 ocasiones. Me ha sido posible verlo. Espere un momento, doctor Watson. ¿Me engañan mis ojos o en este momento hay algo que se mueve por aquella colina?» Estaba a varias millas de distancia, pero pude ver con claridad un pequeño punto oscuro que se destacaba en medio del verde y el gris del páramo. «Venga conmigo, caballero», gritó Frankland mientras subía a toda prisa por la escalera. «Lo verá con sus propios ojos y podrá juzgar usted mismo». El catalejo, formidable instrumento que estaba montado sobre un trípode, se encontraba instalado en el tejado plano de la casa. Frankland acercó su ojo al mismo y profirió un grito de satisfacción. «¡Rápido, Watson! ¡Dese prisa antes de que corone la colina!» Allí estaba, evidentemente, un pequeño granuja que ascendía por la colina con un paquete de tamaño reducido sobre el hombro. Cuando llegó a la cumbre vi la figura harapienta y tosca que se destacaba un instante sobre el frío cielo azul. Miró en torno suyo con una mirada furtiva y cautelosa.
como el que teme ser perseguido, y después desapareció al otro lado de la colina. Bien, ¿tenía yo razón? Ciertamente, el muchacho parece estar realizando alguna misión secreta. Y la naturaleza de su misión es tan evidente que hasta un policía rural la supondría. Pero no les diré ni una palabra, y le ruego que me guarde también el secreto, doctor Watson. Ni una palabra, ¿me entiende? Como usted guste. Me han tratado de un modo vergonzoso. Vergonzoso. Cuando se sepan los detalles del caso Frankland contra su majestad, me atrevo a creer que una ola de indignación sacudirá todo el país. Nada me inducirá a ayudar a la policía en modo alguno. A ellos les hubiera dado lo mismo que esos pícaros me quemasen en persona en lugar de quemar mi efigie. Pero no se irá usted a marchar. Acompáñeme a hacer un brindis para celebrar esta gran ocasión. Me resistí a todas sus atenciones y logré disuadirle de su intención de acompañarme a casa. Mientras él pudo verme, seguí a lo largo del camino. Luego me adentré en el páramo y me encaminé a la colina rocosa por donde había desaparecido el muchacho. Todo estaba funcionando a mi favor, y me juré que no sería por falta de energía o perseverancia si llegaba a perder la oportunidad que la fortuna había puesto en mi camino. El sol empezaba a ponerse cuando llegué a la cima de la colina, y las largas pendientes que se extendían a mis pies eran de un color verde dorado por uno de sus lados y gris oscuro por el otro. En la línea distante del cielo aparecía una neblina de la cual sobresalían los contornos fantásticos de los tormos Belliver y Vixen. Nada se movía ni se veía en la enorme extensión. Un gran pájaro gris, que podría ser una gaviota o un zarapito, volaba solitario por el cielo azul. Él y yo parecíamos ser los únicos seres vivos existentes entre el gran arco del cielo y el desierto que se extendía a sus plantas. El desnudo escenario, la sensación de soledad, el misterio y la urgencia de mi misión producían una sensación de frío en mi corazón. No podía ver al muchacho por ninguna parte, pero a mis pies, en una hondonada del terreno, había un círculo de antiguas cabañas de piedra, en el centro del cual se encontraba una que conservaba una techumbre suficiente para servir de abrigo contra las inclemencias del tiempo. El corazón empezó a latirme con fuerza cuando la vi. Esa debía de ser la madriguera donde se ocultaba el desconocido. Al fin mis pies se encontraban ya en el umbral de su escondite. Su secreto estaba al alcance de mi mano. Cuando me aproximé a la cabaña, caminando con el mismo silencio con que lo hubiera hecho Stapleton al aproximarse con su red a una mariposa que estuviera posada, me satisfizo que precisamente fue aquel el lugar escogido como habitación. Una senda imprecisa entre las peñas conducía a la derruida abertura que servía de puerta. Todo estaba silencioso en su interior. El desconocido podía estar agazapado allí o merodeando por el páramo. Mis nervios me producían una sensación de aventura. Tiré el cigarrillo que iba fumando, cerré mi mano en torno a la culata del revólver y caminé suavemente hasta la puerta. Miré dentro. El lugar estaba vacío, pero había amplias pruebas de que no había seguido una falsa pista. Era ciertamente el lugar donde vivía el perseguido. En la loza donde había descansado el hombre primitivo había unas mantas enrolladas en un impermeable. En un rústico hogar estaban amontonadas las cenizas del fuego. Al lado había algunos utensilios de cocina y un cubo de agua medio lleno. Un montón de latas vacías demostraba que el lugar había estado ocupado durante un tiempo, y cuando mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad,
vi un pequeño vaso y una botella de licor medio vacía que se encontraba en un rincón. En el centro de la cabaña había una losa que hacía las veces de mesa, y sobre la misma se encontraba un pequeño hatillo, el mismo sin duda que había visto con el catalejo en los hombros del muchacho. Contenía una hogaza de pan, una lata de lengua, ya preparada, y 2 botes de melocotón. Cuando volví a dejarlo después de mi examen, el corazón me latió con fuerza al ver que debajo había una hoja de papel con algo escrito. La acerqué a mis ojos y, escritas con mala caligrafía, leí las siguientes palabras: El doctor Watson ha ido a Coombe Tracey. Permanecí un minuto con el papel en las manos, pensando en el significado de este breve mensaje. Era pues a mí a quien seguía el desconocido, no a Sir Henry. No me había seguido personalmente, sino que había puesto tras mis pasos a un agente, tal vez el muchacho, y este era su informe. Posiblemente yo no había dado un paso por el páramo desde que llegué, sin que se me hubiera espiado, informando del mismo a continuación. Siempre existía este sentimiento de una fuerza invisible, de una perfecta red tendida en torno nuestro, con una delicadeza y habilidad infinitas, la cual nos envolvía de un modo tan tenue que sólo en algunos momentos extraordinarios se daba uno cuenta de que realmente se encontraba en sus mallas. Si había un informe podía haber otros, de modo que busqué por la cabaña a ver si los encontraba. No obstante, no había rastro de nada parecido, ni pude descubrir signo alguno de que pudiese indicar la índole o las intenciones del hombre que habitaba en aquel extraño lugar, a no ser que se tratase de una persona de hábitos espartanos y poco preocupada por las comodidades de la vida. Cuando pensé en las intensas lluvias y observé la destrozada techumbre, comprendí cuán fuerte y firme debía ser el propósito que le había mantenido en un habitáculo tan inhospitalario. ¿Era nuestro maligno enemigo o era por ventura nuestro ángel guardián? Prometí no abandonar la cabaña hasta que lo supiera. Fuera, el sol se estaba poniendo, y por el oeste lucían unos colores escarlata y oro. Los lejanos estanques de la gran ciénaga, de color rojizo, emitían los reflejos del ocaso. Estaban las 2 torres de Baskerville Hall y una mancha lejana de humo que señalaba la posición del pueblo de Grimpen. Entre estos 2 puntos, detrás de la colina, se encontraba la casa de los Stapleton. Todo era dulce, suave y pacífico, en medio de la luz dorada de la tarde. No obstante, al mirar el ambiente, mi alma no compartía la paz de la naturaleza, sino que temblaba ante la vaguedad y el terror de esa entrevista que a cada momento que pasaba se encontraba más cerca. Con los nervios en tensión, pero con el propósito firme, me senté en el interior oscuro de la cabaña y esperé la llegada de su ocupante con una paciencia sombría. Al fin le oí. A bastante distancia percibí el agudo resonar de una bota al tropezar con una piedra. Luego siguieron otro y otro más, cada vez más próximos. Retrocedí hasta el rincón más oscuro y monté la pistola en el bolsillo, dispuesto a no descubrirme hasta que tuviera la oportunidad de ver al desconocido. Hubo una larga pausa que demostraba que se había detenido. Luego se aproximaron de nuevo los pasos, y en la abertura de la cabaña apareció una sombra. «Hace una tarde estupenda, mi querido Watson», dijo una voz bien conocida. «Creo realmente que se encontrará más cómodo fuera que dentro». Capítulo 12. Muerte en el páramo.
Por unos momentos me quedé sin respiración, casi incapaz de dar crédito a mis oídos. Al fin recuperé el dominio sobre mí y el habla, mientras en un instante desaparecía de mi alma el agobiante peso de la responsabilidad. Esa voz fría, incisiva e irónica no podía pertenecer más que a un hombre. «¡Holmes!», grité. «¡Holmes!». «Salga», dijo él, «y tenga cuidado con el revólver, por favor». Pasé por debajo del rústico dintel y le vi sentado en una piedra. Sus ojos miraron divertidos al ver la expresión atónita de mi rostro. Estaba delgado y cansado, pero alerta y despierto. Tenía el rostro bronceado por el sol y curtido por el viento. Con su traje de tweed y su gorra de tela, se asemejaba a un turista cualquiera del páramo, y con su amor felino por el aseo personal, que era una de sus características, había logrado que sus mejillas apareciesen tan rasuradas y su camisa tan perfecta como si estuviera en Baker Street. «Jamás me ha alegrado tanto ver a alguien en mi vida», dije mientras estrechaba su mano. «¿O jamás ha estado usted tan atónito, eh?» «Bien, debo confesar que sí». «Le aseguro que no fue usted el único sorprendido. No tenía ni idea de que hubiera encontrado usted mi retiro ocasional, y menos aún de que estuviera dentro de él, hasta que llegué a 20 pasos de la puerta». «Lo supo por mis pisadas, supongo». «No, Watson, me temo que no podría reconocer sus pisadas entre todas las pisadas del mundo. Si realmente desea engañarme, debe cambiar de estanco, ya que cuando veo un cigarrillo de la marca Bradley, Oxford Street, sé que mi amigo Watson no anda lejos. Allí lo tiene usted, al lado del camino. No cabe duda de que lo tiró usted en el momento supremo en que se lanzó hacia la cabaña vacía». «Exactamente». «Lo pensé, y conociendo su admirable tenacidad, estaba seguro de que se encontraba emboscado, con un arma preparada y esperando que regresase el inquilino. Así que, ¿realmente creyó que yo era el criminal?» «No sabía quién era usted, pero estaba dispuesto a averiguarlo». «Excelente, Watson. ¿Y cómo me localizó? Tal vez me vio la noche de la casa del fugitivo, cuando cometí la imprudencia de dejar que la luna apareciese por detrás de mí». «Sí, entonces le vi». «Y sin duda ha buscado en todas las cabañas hasta dar con esta». «No. Han observado los movimientos de su recadero, y ello me dio una pista para saber por dónde buscarle». «El anciano del catalejo, sin duda. No pude descubrirlo la primera vez que vi la luz reflejándose en las lentes». Se levantó y se asomó a la cabaña. «Ya veo que Cartwright me ha traído algunos víveres. ¿Qué es este papel? Así que ha estado usted en Comby Tracy, ¿no?» «Sí». «¿A ver a Laura Lyons?» «Exactamente». «Bien hecho. Evidentemente hemos seguido unas líneas paralelas, y cuando unamos los resultados espero tener un conocimiento bastante completo del caso». «Bien, me alegro enormemente de que esté usted aquí, ya que evidentemente la responsabilidad y el misterio se estaban haciendo insoportables para mis nervios. Pero estoy maravillado de cómo vino usted a este lugar. ¿Qué ha estado haciendo? Creí que estaba usted en Londres trabajando en aquel caso de chantaje». «Eso es lo que yo quería que creyeran». «Entonces se aprovecha de mí y no me tiene confianza», exclamé con cierta amargura. «Creo que merecía algo más, Holmes». «Mi querido colega, en este caso como en otros, ha significado usted una ayuda valiosísima para mí, y le ruego me perdone si parece que le he jugado una mala pasada.
A decir verdad, lo hice, en parte, por su propio bien, ya que al darme cuenta del peligro que corría, decidí venir y examinar yo mismo la situación. De haber estado con Sir Henry y con usted, es evidente que mi punto de vista hubiera sido idéntico al suyo, y mi presencia hubiera puesto en guardia a nuestros formidables oponentes. De este modo he podido andar por ahí con una libertad que no hubiera tenido en la mansión, y sigo siendo un factor desconocido en el asunto, dispuesto a cargar todo mi peso en el momento oportuno. Pero, ¿por qué no me lo dijo? No nos hubiera ayudado que usted lo supiera, y posiblemente me habría descubierto. Hubiera deseado decirme algo o, con su amabilidad de siempre, me habría proporcionado algún tipo de comodidad, y así hubiésemos corrido un riesgo innecesario. Me traje conmigo a Cartwright. Ya lo recuerda usted, el muchacho del despacho de recaderos, el cual ha satisfecho mis simples necesidades, una hogaza de pan y un cuello limpio. ¿Qué más necesita un hombre? Ha supuesto para mí un par de ojos extra y un par de pies muy activos, y ambos factores han resultado valiosísimos. Entonces, todos mis informes han sido una pérdida de tiempo, dije con un temblor en mi voz al recordar las fatigas y el orgullo con que los había compuesto. Holmes sacó del bolsillo un manojo de papeles. Aquí están sus informes, querido colega, y muy bien estudiados, se lo aseguro. Organicé la cosa muy bien, de modo que han llegado a mi poder con un solo día de retraso. Debo felicitarle por el celo y la inteligencia que ha mostrado usted en un caso tan difícil como este. Estaba aún un poco molesto por el engaño de que había sido objeto, pero el ardor que puso Holmes en alabarme hizo que desapareciese mi enfado. Comprendía también que tenía razón en lo que había dicho, y que realmente era mejor para nuestros propósitos que yo no hubiese sabido que él se encontraba en el páramo. «Eso está mejor», dijo él, al ver que desaparecían de mi rostro las sombras anteriores. «Y ahora explíqueme el resultado de su visita a Mistress Laura Lyons. No me fue difícil imaginar que había sido a ella a quien usted había ido a ver, ya que tengo la convicción de que ella es la persona de Coombe Tracey que podría servirnos de ayuda en este asunto. En realidad, si usted no hubiese ido hoy, es muy probable que yo lo hubiera hecho mañana». El sol se había puesto y la oscuridad estaba extendiéndose por el páramo. El aire había refrescado, por lo cual entramos en la cabaña en busca de calor. Una vez allí, sentados en la penumbra, le expliqué mi conversación con la dama. Estaba tan interesado que hube de repetir ciertas partes 2 veces antes de que se sintiera satisfecho. «Esto tiene muchísima importancia», dijo cuando hube concluido. «Llena un vacío que me había sido imposible explicar en este complicado asunto. Tal vez sepa usted que entre esa mujer y Stapleton existe una estrecha intimidad». No sabía nada de eso. «No puede haber ninguna duda al respecto. Se ven, se escriben, y existe una completa comprensión entre los dos. Ahora pues, esto pone en nuestras manos un arma poderosísima. Si yo pudiera utilizarla para apartar a su mujer...» «¿Su mujer?» «Voy a darle alguna información a cambio de toda la que usted me ha proporcionado. La mujer que se ha hecho pasar por Mrs. Stapleton es en realidad su esposa». «Dios mío, Holmes, ¿está seguro de lo que dice? ¿Cómo iba a permitir que Sir Henry se enamorara de ella?» «El que Sir Henry se enamorara no podía hacer daño a nadie, a excepción de él.
Stapleton tuvo buen cuidado de que Sir Henry no hiciese el amor a su mujer, como usted ha observado. Repito que la dama es su mujer, no su hermana. Pero, ¿por qué este engaño tan complicado? Porque él previó que le resultaría de mayor utilidad en el papel de hermana que en el de esposa. Todos mis imprecisos instintos, mis vagas sospechas, tomaban de pronto forma y se centraban en el naturalista, en aquel hombre impasible y descolorido, con su sombrero de paja y su red de cazar mariposas. Me parecía ver algo terrible, un ser de paciencia y mañas infinitas, con un rostro sonriente, y sin embargo un corazón criminal. ¿Es él, pues, nuestro enemigo, el que nos siguió en Londres? Así interpreto el rompecabezas. Y el aviso debe proceder de ella. Exactamente. A través de la oscuridad que me había envuelto durante tanto tiempo, empezaba a tomar forma una monstruosa villanía, medio entrevista y medio figurada. Pero, ¿está usted seguro de ello, Holmes? ¿Cómo sabe que esa mujer es su esposa? Porque él se lo confió y explicó a usted una parte verdadera de su autobiografía la primera vez que se encontraron. Y me atrevería a decir que muchas veces desde aquel día se habrá arrepentido de haberlo hecho. Fue en otro tiempo maestro en el norte de Inglaterra. Ahora bien, no hay nada más fácil que seguir el rastro de un maestro, ya que en las agencias educacionales se puede identificar a cualquiera que haya ejercido la profesión. Unas pequeñas indagaciones me dieron a conocer que una escuela había pasado por unas atroces circunstancias, y que su dueño, el nombre era diferente, había desaparecido con su esposa. La descripción encajaba. Cuando supe que el desaparecido se dedicaba a la entomología, la identificación fue completa. La oscuridad estaba aclarándose, pero aún había muchos aspectos ocultos entre las sombras. Si esa mujer es en verdad su esposa, ¿dónde encaja Mistress Laura Lyons? Pregunté. Ese es uno de los puntos sobre los que su explicación ha arrojado alguna luz. Su entrevista con la dama ha aclarado muchísimo la situación. Ignoraba que hubiese un proyecto de divorcio entre ella y su marido. En tal caso, al considerar que Stapleton era soltero, ella esperaba convertirse en su mujer. ¿Y cuando se entere? Entonces posiblemente nos prestará un gran servicio. Nuestra primera ocupación mañana será ir a verla los dos. ¿No cree usted, Watson, que hace ya demasiado rato que ha abandonado su misión? Su lugar debe ser Baskerville Hall. Los últimos rayos del sol habían desaparecido por poniente, y la noche se había posado sobre el páramo. En el cielo color violeta brillaban ahora débilmente unas cuantas estrellas. Una última pregunta, Holmes, dije mientras me ponía en pie. No hay necesidad de secretos entre usted y yo. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué busca Stapleton? El asesinato, Watson. Un asesinato refinado, a sangre fría y bien calculado, respondió Holmes a media voz. No me pida detalles. Mi red se está cerrando sobre él de un modo tan seguro como la suya está tejida en torno a Sir Henry. Y con la ayuda que usted me ha proporcionado, se encuentra casi a mi merced. Solo nos amenaza un peligro, y es que él ataque antes que nosotros estemos preparados para hacerlo. Un día más, o dos, a lo sumo, y habré concluido mi caso,
pero hasta entonces cumpla su misión con la misma diligencia que muestra una madre que vigila a su hijo enfermo. Su misión de hoy está justificada en sí misma, y no obstante casi hubiese deseado que no se hubiera apartado de su lado. El silencio del páramo había sido roto por un grito desgarrado, un largo aullido de horror y angustia. El grito aterrador heló la sangre en mis venas. «Dios mío», dije con palabras entrecortadas. «¿Qué es eso? ¿Qué significa?» Holmes se había puesto en pie y vi su figura oscura y atlética en la puerta de la cabaña, con los hombros inclinados, la cabeza echada hacia adelante y tratando de ver en la oscuridad. «¡Silencio!», cuchicheó. El grito había sido muy fuerte y pleno de vehemencia, y había partido de algún punto distante del páramo. En ese momento se elevó más próximo, más fuerte, más urgente que antes. «¿Dónde es?», cuchicheó Holmes, y por la emoción de su voz percibí que él, el hombre de hierro, estaba profundamente conmovido. «¿Dónde es, Watson?». «Allí, creo yo», señalé hacia la oscuridad. «No, allí». Nuevamente el grito agónico se difundió por el silencio de la noche, más fuerte y mucho más próximo que la vez anterior. Con él se mezcló un nuevo sonido, un rumor profundo y apagado, musical, y a pesar de ello amenazador, que se elevaba y descendía al igual que el bajo y constante murmullo del mar. «¡El sabueso!», gritó Holmes. «¡Venga, Watson, venga! Dios mío, que no lleguemos demasiado tarde». Empezó a correr ágilmente, y yo le seguí pegado a sus talones. En ese momento, desde un lugar del agreste terreno, situado frente a nosotros, nos llegó un último aullido desesperado, y a continuación, el sordo ruido de alguien que caía. Nos detuvimos y escuchamos. Ningún otro sonido rompió el pesado silencio de la noche en calma. Vi cómo Holmes se llevaba la mano a la frente, como una persona enloquecida, y golpeaba el suelo con el pie. «Nos ha derrotado, Watson. Llegamos demasiado tarde». No puede ser». «Qué estúpido fui en no adelantarme. Y usted, Watson, vea la consecuencia de haber abandonado la misión. Pero por el cielo que, si ha sucedido lo peor, le vengaremos». Corrimos ciegamente en medio de la oscuridad, tropezando contra los peñascos, abriéndonos paso entre arbustos de aliaga, ascendiendo trabajosamente por las colinas y lanzándonos a toda prisa por las cuestas abajo, siempre en la dirección de donde procedieron aquellos aterradores sonidos. En cada elevación del terreno, Holmes miraba ansioso en derredor, pero las sombras eran densas sobre el páramo y nada se movía sobre su terrorífica superficie. «¿Puede ver algo?». «No, nada». «Escuche, ¿qué es aquello?». A nuestros oídos llegó un leve gemido. Allí estaba de nuevo, a nuestra izquierda. Por aquella parte, una hilera de rocas acababa en agudo farallón que daba a una pendiente cubierta de rocas. Sobre su desigual superficie, aparecía extendido un objeto oscuro e irregular. Corrimos hacia él, y a medida que nos acercábamos fue tomando forma. Se trataba de un hombre caído, rostro en tierra. La cabeza doblada descansaba bajo su cuerpo en una pirueta. Era tan grotesca su actitud que por un momento no pude darme cuenta de que el gemido que habíamos oído era su último suspiro. De la oscura figura tendida a nuestros pies
No salía ni un susurro, ni un murmullo. Holmes colocó su mano sobre él y la volvió hacia sí con una exclamación de horror. El brillo de la cerilla que encendió luego iluminó sus dedos agarrotados y un espantoso charco que aumentaba lentamente, manando del cráneo aplastado de la víctima. La cerilla iluminó algo más que nos produjo un desmayo. Era el cuerpo de Sir Henry Baskerville. Ninguno de los dos pudo olvidar aquel peculiar traje rojizo de tweed, el mismo que llevaba la primera mañana que le conocimos en Baker Street. Pudimos percibirlo claramente antes de que la llama vacilante se apagase, de un modo semejante a como la esperanza lo había hecho en nuestras almas. Holmes refunfuñó algo, y yo, a pesar de la oscuridad, pude ver la palidez que le cubría el rostro. ¡Salvaje! ¡Salvaje!, grité, con los puños cerrados. Holmes, nunca me perdonaré haber dejado que le alcanzase este destino. Yo soy más culpable que usted, Watson. Por querer tener el caso completo y redondeado, he acabado con la vida de mi cliente. Es el golpe más fuerte que se ha abatido sobre mí en toda mi carrera. Pero ¿cómo iba yo a saber? ¿Cómo iba a saber lo que arriesgaría su vida solo por el páramo, a pesar de todas mis advertencias? Que hayamos oído sus gritos, y qué gritos, Dios mío, y no hayamos podido salvarle. ¿Dónde está ese sabueso salvaje que le ha llevado a esta muerte? En este momento puede estar agazapado entre esas rocas. ¿Y dónde está Stapleton? Habrá de responder por esta acción. Desde luego, yo me encargo de ello. Tío y sobrino han sido asesinados. Uno murió aterrorizado ante la visión de un animal que él creyó ser sobrenatural. El otro fue conducido a este fin en su huida desesperada por escapar de él. Pero ahora tenemos que demostrar la conexión entre el hombre y la bestia. A no ser por los rumores que hemos oído, no podemos ni siquiera estar seguros de la existencia de esta última, ya que Sir Henry ha muerto, evidentemente como consecuencia de la caída. Pero diablos, por muy astuto que sea el individuo, no pasará un día más sin que caiga en mis manos. Permanecíamos en pie, con amargura en nuestros corazones, a ambos lados del cuerpo destrozado, abrumados por el repentino e irrevocable desastre que había llevado a un final tan triste todos nuestros largos y fatigosos trabajos. Después, cuando la luna hubo salido, subimos a lo alto de las rocas desde las que se había precipitado nuestro pobre amigo. Desde arriba contemplamos el sombrío páramo, medio plateado y medio en sombras. Lejos, a millas de distancia, en dirección de Grimpen, brillaba una solitaria e inmóvil luz amarilla. No podía proceder sino de la aislada casa de los Stapleton. Al verla, agité hacia ella mi puño con una amarga maldición. ¿Por qué no le cogemos inmediatamente? Nuestro caso no está completo. El sujeto es cauteloso y astuto en grado sumo. Lo que cuenta no es lo que sepamos, sino lo que podamos probar. El malvado puede escapársenos si hacemos un movimiento en falso. ¿Qué podemos hacer? Mañana vamos a tener un día muy atareado. Esta noche tenemos que realizar los últimos menesteres con nuestro amigo. Bajamos juntos por la pronunciada cuesta y nos acercamos al cuerpo, que con su negrura destacaba claramente en medio de las rocas plateadas. La agonía de sus miembros retorcidos me produjo un espasmo de dolor,
y mis ojos se llenaron de lágrimas. Debemos buscar ayuda, Holmes. No podremos llevarle todo el camino hasta la mansión. Dios mío, ¿está usted loco? Holmes había dado un grito al tiempo que se inclinaba sobre el cuerpo. Después se puso a saltar, a reír y estrechar mi mano. ¿Podía ser este mi austero y reservado amigo? Mostraba evidentemente una impetuosidad desconocida. ¡Barba! ¡Barba! ¡Este hombre tiene barba! ¿Barba? No es el baronet. Es mi vecino, el fugitivo. Dimos la vuelta al cuerpo con grandes prisas, y la goteante barba quedó apuntando hacia la luna fría y clara. No podía caber duda. Era su misma frente prominente y sus ojos animales, hundidos en las órbitas. Era evidentemente el mismo rostro que me había mirado a la luz de la vela por encima de la roca. El rostro de Selden, el criminal. De pronto se aclaró todo en mi mente. Recordé que el baronet me había dicho que había dado su guardarropa usado a Barrymore, y éste se lo había pasado a Selden, a fin de facilitarle la huida. Botas, camisa, gorra, todo era de Sir Henry. La tragedia seguía siendo triste, pero al menos este hombre se había merecido la muerte según las leyes de su país. Expliqué el asunto a Holmes, con el corazón saltándome en el pecho, agradecido y gozoso. «Entonces las ropas han sido las que han causado su muerte», dijo éste. «Es evidente que el sabueso ha seguido el rastro gracias a alguna prenda de Sir Henry, probablemente la bota que le sustrajeron en el hotel, y ha causado la caída de este hombre por el precipicio. No obstante, hay algo muy singular. ¿Cómo supo Selden en la oscuridad que le perseguía a un sabueso?» «¿Lo oyó?» «Oír un sabueso en el páramo no produciría en un hombre como este un paroxismo tal de terror que le llevara a correr el riesgo de ser capturado de nuevo por gritar desesperado pidiendo ayuda. A juzgar por sus gritos, debe de haber corrido un largo trecho después de darse cuenta de que le perseguía el sabueso». «¿Cómo lo supo?» «Para mí el mayor misterio es por qué este sabueso, si consideramos válidas todas nuestras conjeturas». «Yo no he hecho ninguna conjetura». «Bien, pues, ¿por qué este sabueso habría de estar suelto durante la noche? Supongamos que no siempre está suelto por el páramo. Stapleton no lo habría dejado salir a no ser que supiera que Sir Henry estaba en cierto lugar». «Mi dificultad es la más complicada de las dos. Creo que en breve podremos aclarar la suya, en tanto que la mía será un misterio para siempre. La cuestión ahora es esta. ¿Qué hacemos con este pobre cuerpo destrozado? No podemos dejarlo aquí expuesto a los zorros y a los cuervos». «Yo sugiero dejarlo en una de las cabañas hasta que podamos comunicarnos con la policía». «Exactamente. No me cabe duda de que entre los dos podremos hacerlo». «Hola, Watson, ¿qué es aquello? Es nuestro hombre en persona. ¡Qué audacia la suya! Ni una palabra acerca de nuestras sospechas. Ni una palabra, o mis planes se vendrán por tierra». Por el páramo se acercaba a nosotros una figura, y pude ver el tenue brillo rojo de un puro. La luna le iluminó, y pude distinguir la figura vivaracha y el ágil caminar del naturalista. Se detuvo al vernos y a continuación reemprendió la marcha. «Vaya, doctor Watson, es usted, ¿verdad?
Es el último hombre que esperaría ver en el páramo a estas horas de la noche. Pero, oiga, ¿qué es eso? ¿Se ha herido alguien? No. No me diga usted que es nuestro amigo Sir Henry. Pasó rápidamente por delante de mí y se detuvo junto al muerto. Oí cómo aspiraba el aire con fuerza. El puro se le cayó de los dedos. ¿Quién es? Tartamudeó. Es Selden, el hombre que escapó de Princetown. El rostro de Stapleton ofrecía un aspecto espectral al volverse para mirarnos, pero hizo un supremo esfuerzo y logró vencer el asombro y el desengaño que lo dominaban. Nos miró de un modo suspicaz a Holmes y a mí. Vaya, un asunto más asombroso. ¿Cómo murió? Parece ser que se rompió el cuello al caer por estas rocas. Mi amigo y yo caminábamos por el páramo cuando oímos un grito. Yo también lo oí. Eso es lo que me hizo salir. No me sentía tranquilo a causa de Sir Henry. ¿Por qué a causa de Sir Henry en particular? No pude por menos de preguntar. Porque le había sugerido que fuese a mi casa. Al no llegar me sorprendí, y naturalmente me alarmé por él al oír los gritos. A propósito, sus ojos pasaron rápidamente de mí a Holmes. ¿No oyeron algo más aparte del grito? No, dijo Holmes. ¿Y usted? No. Pues, ¿qué quiere decir? Ya conocen ustedes las historias que cuentan los campesinos acerca de un sabueso fantasma y demás. Dicen que por la noche se le oye por el páramo. Me preguntaba si había algún indicio de que se le hubiera oído esta noche. No oímos nada que se le pareciese, dije yo. ¿Y qué opinan ustedes acerca de la muerte de este pobre individuo? No me cabe duda de que la ansiedad y la situación en que se encontraba le volvieron loco. Ha corrido por el páramo en un estado de locura, y al caer por este precipicio se rompió el cuello. Eso parece ser la teoría más razonable, dijo Stapleton al tiempo que emitía un suspiro que me pareció de alivio. ¿Qué opina usted de esto, Mr. Sherlock Holmes? Mi amigo se inclinó ante su cumplido. Es usted rápido en sus identificaciones, dijo. Le hemos estado esperando por estos lugares desde que vino el Dr. Watson. Ha llegado a tiempo de presenciar una tragedia. Sí, ciertamente. No me cabe duda de que la explicación de mi amigo cubre todas las posibilidades. Mañana, cuando regrese a Londres, me llevaré conmigo un recuerdo desagradable. ¿Regresa usted mañana? Esa es mi intención. Espero que su visita haya arrojado alguna luz acerca de los sucesos que tanto nos han preocupado. Uno no siempre tiene el éxito que espera obtener, dijo Holmes encogiéndose de hombros. Un investigador necesita hechos, no leyendas o rumores. No ha sido un caso muy satisfactorio. Mi amigo habló de un modo franco y despreocupado. Stapleton le miraba con dureza. A continuación se volvió hacia mí. Sugeriría llevar a este pobre hombre a mi casa, pero mi hermana recibiría tal sobresalto que no creo acertado hacerlo. Pienso que si le cubrimos la cara con algo, estará seguro hasta la mañana. Y así se hizo. Resistiéndonos a la oferta de hospitalidad hecha por Stapleton, Holmes y yo emprendimos nuestro camino hacia Baskerville Hall, dejando que el naturalista regresara solo. Al mirar hacia atrás vimos su figura alejándose lentamente por el páramo, y detrás de ella un punto oscuro que quedaba sobre la pendiente plateada,
el cual indicaba el lugar donde yacía el hombre que había encontrado un fin tan horrible. Al fin está al alcance de nuestra mano, dijo Holmes mientras cruzábamos el páramo. ¿Qué dominio de sí tiene ese individuo? ¿Cómo supo sobreponerse ante lo que ha debido suponerle un choque paralizante, al ver que en su complot había encontrado la muerte una víctima equivocada? Ya se lo dije en Londres, Watson, y vuelvo a decírselo ahora. Jamás hemos tenido un contrincante de un temple semejante a este. Siento que le haya visto a usted. Yo también lo he lamentado al principio, pero no había modo de escapar. El saber que se encuentra usted aquí, ¿qué efecto cree que puede tener sobre sus planes? Puede hacerle más cauto o puede ser que se lance a tomar medidas desesperadas inmediatamente. Al igual que la mayoría de los criminales inteligentes, puede que tenga una confianza excesiva en su inteligencia e imagine que nos ha engañado completamente. ¿Por qué no le detenemos enseguida? Querido Watson, ha nacido usted para ser un hombre de acción. Su instinto le arrastra siempre a hacer algo enérgico. Supongamos, solo por suponer, que le detenemos esta noche. ¿En qué mejoraría ello nuestra posición? No podríamos probar nada en su contra. Esto es lo más astuto de todo el asunto. Si utilizase una ayuda humana, no sería posible obtener alguna evidencia. Pero aunque lográsemos sacar a ese enorme perro a la luz del día, ello no nos ayudaría a colocar una cuerda al cuello de su dueño. Seguro que tenemos algo en qué basarnos. Ni sombra de ello, solo suposiciones y conjeturas. Se reirían de nosotros si acudiésemos a un tribunal con tal historia y tales pruebas. Está la muerte de Sir Charles, a quien se encontró muerto sin huella alguna sobre él. Usted y yo sabemos que murió de terror, y también sabemos qué fue lo que le aterrorizó. Pero, ¿cómo podemos conseguir que lo sepan los 12 hombres impasibles del jurado? ¿Qué indicios hay de un sabueso? ¿Dónde están las huellas de sus pezuñas? Naturalmente sabemos que un sabueso no muerde un cuerpo sin vida, y que Sir Charles había muerto antes de que el animal hubiese llegado a alcanzarle. Pero hemos de probar todo esto, y no nos encontramos en posición de hacerlo. ¿Y lo de esta noche? La situación no es mucho mejor. Tampoco aquí existe una conexión directa entre el sabueso y la muerte del hombre. No hemos visto al sabueso, lo hemos oído, pero no podríamos probar que corría tras el hombre. No existe motivo alguno. No, querido colega. Hemos de hacernos a la idea de que en estos momentos carecemos de una base y que merece la pena que corramos algún riesgo a fin de hallar una. ¿Y cómo se propone hacerlo? Tengo grandes esperanzas de que Mistress Laura Lyons pueda ayudarnos cuando sepa cómo están realmente las cosas. Y tengo también mis planes. Bástale a cada día su propio mal. Espero tener las basas en mis manos antes de que haya pasado el día. No pude sacarle nada más, y hasta que llegamos a las puertas de Baskerville Hall, caminó sumido en sus pensamientos. ¿Entra usted? Sí, no hay razón alguna para que siga ocultándome. Pero una última palabra, Watson. No diga a Sir Henry nada acerca del sabueso. Déjele que piense que la muerte de Selden ocurrió tal y como Stapleton nos hizo creer. Así tendrá mejores ánimos para la prueba que deberá afrontar mañana, cuando, si no recuerdo mal, me dijo usted que está invitado a cenar con los Stapleton.
Yo también estoy invitado. Pues deberá excusarse a fin de que él vaya solo. Eso se solucionará fácilmente. Y ahora, bien hemos llegado demasiado tarde para la cena, pero creo que podemos tomar un refrigerio. Bueno, chicos, chicas, hasta acá la lectura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Creo que en este combo de capítulos pasamos un tope de la trama y la historia fluye con mayor soltura. De nuevo el formato vuelve a cambiar y ahora ya no son cartas para Holmes, sino extractos del diario de Watson. Así nos enteramos de los distintos movimientos que hacen todos los personajes. Por ejemplo, ahora sí nos dice Watson que en realidad el Dr. Mortimer no se desapareció una vez que llegaron a Grimpen, sino que aclara que diario va a visitar a Sir Henry para ver cómo se encuentra. Pero si vamos un poco en orden, lo más relevante del capítulo 10 es la plática que sucede entre Sir Henry y Barrymore, ya que de esta manera se enteran de que Sir Charles había recibido una carta de Laura Lyons el mismo día de su muerte, y que era a ella a quien esperaba a las puertas del páramo. Eso brinda un nuevo camino de investigación a Watson, el cual va a entrevistarla. Pero antes de eso sucede este pequeño incidente entre Sir Henry y los aparentemente hermanos Stapleton. Sir Henry se enamoró de la señorita Stapleton y trata de conquistarla. Ella solo intenta salvarlo de algo, que luego nos enteraríamos que es precisamente de su hermano, el naturalista. O al menos esa es la suposición. En fin, cuando Sir Henry la abraza y le está proponiendo matrimonio, llega corriendo Stapleton y pierde el control. Se queja con Sir Henry y este, aunque se siente ofendido por la hostilidad de este hombre, también se sorprende mucho por la reacción del naturalista. Esa misma tarde, ya con la cabeza más fría, va a disculparse a Baskerville Hall. Si de verdad Stapleton es el asesino y la mente maligna de esta historia, tiene mucho sentido que vaya a disculparse, porque cualquier exabrupto puede provocar que se empiece a desconfiar de él. Quizás en este caso no necesariamente se empezaría a sospechar de que está relacionado con el caso de Sir Charles, pero sí levantaría sospechas su reacción tan exagerada. En fin, después de esta disculpa, invita a Sir Henry y al Dr. Watson a cenar el sábado en la casa de los hermanos. Es entonces que Watson va con Laura Lyons y la cuestiona sobre su relación con Sir Charles. Al inicio se mostraba reticente a decir cualquier cosa a nuestro narrador, pero este supo conseguir algo de información que antes le faltaba. Estos datos de alguna manera apuntan de nuevo a Stapleton, ya que Laura cuenta que debido a un matrimonio precipitado y una pareja desubicada, ha tenido problemas legales y ha tenido también que huir de ciertos lugares para poder instalarse y empezar de nuevo. Y para esto necesitó la ayuda de Stapleton y otras personas que se unieron a él, entre ellos Sir Charles. Cuando éste iba a regresar a Londres, Laura lo buscó para que la apoyara, pero al final no acudió a la cita porque dice que recibió ayuda de otra fuente. Watson ya no investiga más de qué fuente fue. Eso ya no lo supimos, pero creo que podremos imaginarlo. En fin, luego de esa visita, Watson quiere regresar al páramo y descubrir quién es el hombre que vio en la noche de la persecución de Selden.
En el camino se encuentra a un Frankland muy vivaracho que está celebrando que acaba de ganar un juicio que en realidad no le beneficiaba directamente en nada, quizás solo en el ego, le causaba una gran satisfacción. Watson se aprovechó de eso y de la tendencia del hombre a llevar siempre la contraria para sacarle información importante. Este viejo pensaba que había encontrado al fugitivo, a Selden, y a su ayudante, pero a quien en realidad había encontrado era a este hombre misterioso que Watson había visto cuando perseguían a Selden. Gran sorpresa se llevó al descubrir que ese hombre misterioso no era otro que su gran amigo Holmes. Se ponen al tanto de lo que ha pasado. Surge aquí ya el sospechoso principal, y escuchan unos gritos de terror y agonía a lo lejos. Llegan al lugar de donde provenían y encuentran a un hombre que identifican en un principio como Sir Henry por la vestimenta que lleva. Y ya se estaban lamentando estos londinenses cuando le dan la vuelta al cuerpo y se dan cuenta de que en realidad ese cuerpo era de Selden, vestido con la ropa que Barrymore había recibido de su jefe. Muy casualmente, y seguramente por pura coincidencia, Stapleton estaba rondando por ahí a esas horas, y él mismo pensaba que quien había muerto era Sir Henry. Al darse cuenta de que no fue así, se llevó una gran sorpresa, que pudo reprimir y que no expresó casi nada. Incluso Holmes le alaba un poco por haberse controlado de esa manera. ¿O será que en realidad no es que se estuviera controlando? ¿Será que en realidad este hombre es inocente? Yo en realidad no lo creo. Yo creo que muchas pistas apuntan a Stapleton, hay muchos aspectos por los cuales dudar de él, pero conociendo la creatividad y las obras de Sir Arthur Conan Doyle, no podría asegurar que de verdad este hombre está detrás de todo este plan maligno en contra de los Baskerville. En fin, Holmes queda un poco contrariado con todo lo que pasó, ya que Stapleton se había dado cuenta de que el detective estaba allí, y eso podría ponerlo en alerta y echar por tierra la investigación y la estrategia de Sherlock. Pero nuestros protagonistas no se desaniman y por el momento continúan en este caso con un poco más de luz. En estos capítulos se corrobora un poco lo que ya les decía, que seguramente Holmes no estaría inactivo en Londres, ni siquiera estaría ocupado en otros casos, ya que este en particular había llamado su atención. Y como sabemos, a él le gusta actuar por su cuenta. Solo por momentos recurre a Watson cuando le es necesario. Por otro lado, también se confirma que Stapleton tenía algo que ocultar, y por el momento es el sospechoso principal. No quiero decir que es él la mente maestra o el asesino de Sir Charles y de Selden, aunque es casi seguro, pero conociendo las obras de Sir Arthur, les reitero, cualquier cosa puede pasar. Ya lo iremos viendo en los siguientes capítulos. Mientras tanto, les agradezco por acompañarme en esta lectura. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse, háganme la buena. Ya estamos como a 100 personas de los 5000 suscriptores. Esperemos llegar pronto y que la comunidad crezca. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.